Con la ayuda del Señor me gustaría compartir con vosotros acerca de las 8 fiestas, el Señor le llama fiesta, de Levítico 23. Os pedí que lo leyeseis en casa para aprovechar el tiempo aquí. Digo 8 fiestas porque quiero incluir en ella el Shabbat. En el capítulo 23 de Levítico está incluido, ¿verdad? Y luego tenemos el Shabbat semanal. Y luego tenemos las otras 7. Las otras 7, ¿verdad? Pascua, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, cosecha, Shavuot, como queráis llamarle, trompeta, Yom Kippur, la fiesta del perdón, del ayuno y tabernáculos, ¿verdad? Cuando uno se mete en estos temas, se puede ver de muy distintas formas, ¿verdad? Porque estas fiestas tienen una aplicación histórica, tienen una aplicación profética, tienen una aplicación mesiánica y tienen una aplicación espiritual y experimental, ¿verdad? Y yo quisiera meterme, hermano, en esta última. Porque de la historia, hermanos, de lo que profetiza esta fiesta, de cómo apuntan hacia el Mesías, yo estoy seguro de que ya habéis estudiado bastante de ello, ¿verdad? Y yo no os podría decir posiblemente nada nuevo, nada que no sepáis ya. Pero acerca de cómo aplicar esta fiesta a nuestra experiencia. La Biblia, cuando habla de conocimiento, habla de un conocimiento experimental. Nosotros corremos un peligro, todos nosotros, hermanos. Corremos el peligro de que podemos ser muy ricos en la doctrina y muy pobres en la experiencia. ¿Bien? Me hablaba mi hijo David a ver si digo el nombre. ¿Cómo era este? Bacari. De Bacari, parece que en un WhatsApp, esto decía que a los judíos muy ortodoxos no le agrada mucho este movimiento mesiánico que está habiendo, ¿verdad? Porque ellos no pueden aceptar que los cristianos se estén acercando a la Torá, porque fueron los que en 1492, cuando Isabel y Fernando, pues los cristianos mataron a algunos, o a muchos, y a otros los expulsaron. Hermanos, 500 años celebrando Yom Kippur y sin experimentarlo. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa, 500 años celebrando cada año la fiesta del perdón y todavía eso no lo han perdonado. Y yo me preguntaba, hermano, ¿nos podría pasar a nosotros algo de esto? De ser ricos en el conocimiento de la letra de la Torá y en cambio nuestras experiencias que fuesen un poquito, hubiese una dicotomía. Por eso yo quiero hablar, hermanos, de la experiencia de las 8 fiestas. Primero, el día de reposo semanal. Escuché a Katy Gómez decir que ese fue el primer regalo, aparte de la vida, de la gracia de Dios. Cuando Dios hace el día de reposo, el hombre tenía un solo día sobre la tierra. Así que, ¿cómo empieza su vida el hombre sobre la tierra? Disfrutando todo lo que Dios ha hecho para él. Amén. Este día, hermanos, es para disfrutarlo. El Shabbat es para disfrutarlo. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas que Dios ha hecho y está haciendo para nosotros. Amén. Así que este es un principio, hermanos, inamovible de la palabra de Dios. ¿Cuál? De que Él siempre toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa a nuestro favor.
Amén. Segundo, no hay nada que tengamos que no hayamos recibido de Él. Amén. ¿Hay algo que tengas tú que no lo hayas recibido de Dios? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Por tanto, disfrútalo y agradécelo, ¿verdad? El disfrute de la gracia de Dios es vida y vida de calidad. Ahora estamos todavía creo que el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, Bereshit. Estamos todavía en el versículo 2, pero ya vamos a entrar, hermano, en todo lo que Dios hace para que tengamos calidad de vida. Primero quita todo aquello que es contrario a Dios. El desorden, la vaciedad y las tinieblas. Eso habla de muerte. Pero inmediatamente vemos todo aquello que habla de vida. El Espíritu de Dios, la palabra y la luz. Y luego las separaciones que se hacen necesarias. Y Dios prepara todo para que tengamos calidad de vida. Ay, hermanos, si fuésemos capaces de copiar eso, tendríamos una calidad de vida personal, una calidad de vida familiar y una calidad de vida en nuestras congregaciones maravillosa. No hay tiempo de ver todos los puntos y voy a ir rápido. He traído toda una libreta, pero solamente 4 hojas. Solamente 4 hojas. Así que, Shabbat. Amén. Y luego tenemos Pascua. Y en Pascua me voy a fijar en algo que vosotros seguramente ya habéis visto. La primera vez que se menciona Pascua es en Éxodo, creo que capítulo 12, ¿verdad? Pero, ¿os habéis dado cuenta cómo empieza el capítulo 13? Y dijo Jehová a Moisés, conságrame a todo primogénito. O sea, aquellos que se han librado de la muerte por la sangre del Cordero en el dintel de la puerta, conságramelo. Porque son míos. Son míos. Hermanos, la celebración de la Pascua, si la entendemos bien, nos debe llevar a una consagración, ¿verdad? ¿Y por qué dice Dios, conságrame a los primogénitos? Porque le pertenecían legalmente. ¿Por qué tenemos nosotros que consagrarnos, los que celebramos Pascua, consagrarnos a Dios? Hay 2 razones. Una, le pertenecemos a Dios por creación. De Jehová es el mundo, el firmamento, Salmo 14, ¿verdad? Y todos los que en él habitan. Amén. Hemos sido creados por Dios, le pertenecemos a Él, primero. Y segundo, cuando nos perdimos haciendo mal uso de nuestra libertad, Él pagó un rescate por nosotros. Amén. ¿Verdad? No hemos sido comprados ni con oro ni con plata, sino ¿con qué? Con la preciosa sangre de nuestro Mesías. Amén. No tengo tiempo, pero fijaos bien que pertenecemos a Dios legalmente. Legalmente. ¿Eh? Es una cuestión de justicia. No solo de gracia, fijaos bien. A veces he dicho, hermanos, y perdonadme, pero a veces he dicho, ¿tú en qué te sientes más seguro? ¿En el amor de Dios o en la justicia de Dios? Yo te voy a decir mi parecer.
Y yo me siento mucho más seguro en la justicia de Dios que en el amor de Dios. Te voy a decir por qué. Porque muchos se van al infierno y Dios los ama. Pero ni uno de los que hemos sido justificados por Dios se va a perder. Ni uno. En cambio, muchos que Dios les ama están perdidos. Están perdidos. Ahora, ¿cuál es la base de nuestra consagración? ¿No? Que le pertenecemos. ¿Y cuál es la motivación? Bueno, no hay nadie que se ponga ahí. Vamos a buscar la 2 de Corintios, creo. Capítulo 5. Ah, estupendo. Gracias, hermano. Porque así puede ir más rápido ahí de lo que yo soy capaz de buscarlo en mi Biblia. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Por qué? Porque tenemos un dueño. Le pertenecemos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que nos motiva a consagrarnos al Señor? Primeramente su amor. El amor de Dios nos constriñe. Constriñe quiere decir que nos mete en un callejón donde solamente nos movemos por amor. Amén. Nos movemos por amor. Y la segunda cosa, ¿qué consagramos? ¿Qué consagramos? Nuestras vidas. Hermanos, consagrar nuestras vidas quiere decir que consagramos nuestro tiempo. Cuando se te acaba el tiempo, aquí en la tierra se te ha acabado la vida. No separes tu tiempo de la vida. El otro día, el hermano Juan María y yo estábamos charlando y hablábamos eso, lo importante que es el tiempo de los hermanos, ¿verdad? Porque cuando un hermano me está dando una hora, me está dando una hora de su vida. Me está dando una hora de su vida. Así, ¿qué es lo que consagramos a Dios? Consagramos nuestra vida, o sea, lo que somos. Todo lo que somos. Se ha leído Romanos 12:1. Amén. Y también, hermanos, lo que tenemos. Amén. Me vais a perdonar, yo cuento muchas historias y alguna a lo mejor ya la habéis oído. Me impresionó de tal manera que esto lo oí, hermanos, hace muchos años y no lo he podido olvidar. Yo tuve amistad con un buen evangelista, un hombre que ha sido utilizado por Dios para llevar miles de personas, y no estoy exagerando, miles de personas a tener un encuentro con el Señor Jesús. Ya partió con el Señor. Yo tuve una buena amistad con él. Y me contó algo que me impresionó tanto. Él estuvo 7 años con la misión de Billy Graham, participando. Él traducía a Billy Graham, hablaba muy bien inglés y además tenía una voz de un castellano muy, muy bueno, aunque era argentino, ¿verdad? Y me contó de que estaban teniendo una campaña, no recuerdo en qué ciudad. Y todos los que estaban participando estaban un poco tristes porque les faltaba dinero para seguir alquilando el estadio donde se estaba llevando aquella campaña. Y estaban tristes. Los pastores que habían participado en esto estaban todos un poco tristes. Dice, hasta que Billy Graham, que ya sabéis quién, ¿no? Nos dijo, hermano, pero siempre hay esos 7,000 que no doblan sus rodillas. Y sacó una carta. Bueno, y en la carta decía, hermano Billy, seguramente usted ha notado que no está recibiendo los $20
que recibía usted todos los meses de mi parte. Pero es que esos $20 yo lo conseguía haciendo primores y vendiéndolos. Pero mis manos ya no pueden. Tengo artritis reumáticas y mis dedos ya no funcionan. Pero el reino de Dios tiene que seguir extendiéndose. Así que por favor, coja esto, véndalo y sigan con la campaña. Y en una esquinita de la carta estaba el anillo de boda de ella. Ay, hermano, yo no estoy hablando de si son convenientes o no las campañas o qué fruto tenían. Yo no estoy hablando de esto. Pero sí quiero decir que esta mujer entendió lo que era consagración. Consagración es entender que nada de lo que tengo es mío y que todo pertenece a mi Dios y vivo para Él. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿y qué nos impide que vivamos así? Muchas cosas. Por eso necesitamos panes y levadura. Amén. Perdón. Necesitamos que vivamos panes y levadura. Y panes y levadura, yo quiero hablar de la experiencia, la necesidad, como esto ya lo desarrollé un poquito en Cabra, aquí voy a hacer más corto. La necesidad del perdón de pecados y la necesidad de la liberación del pecado. Pecado es todo lo que hacemos, ¿verdad? Y en 1 de Juan 3:4 está muy bien definido lo que es pecado. Todo aquello que es contrario a la ley de Dios. Amén. Y eso es lo que hacemos. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque somos pecadores. O sea, desde nuestro nacimiento heredamos de nuestros padres su alma, si queréis entenderme, ¿verdad? Cuando alguien es formado en el vientre de la madre, Dios no le da el alma en ese momento. ¿Sabéis por qué? Porque le estaría dando un alma pecaminosa. El alma la heredamos de nuestros padres. Y por eso, como nuestros padres heredaron de los suyos, y así hasta que llegamos a Adán, todos nacemos, digamos, con el defecto de fabricación. ¿Amén? Todos. Por eso, nuestro Señor, que es muy sabio, no solamente trata con lo que hacemos, pecado, y eso lo hace con su sangre, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea Dios. Sino también trata con lo que somos. Y ahí lo que funciona es la cruz. Amén. Ahí lo que funciona es la cruz. Así que con la sangre me perdona, con la cruz trata con lo que soy y me libera. Y la cruz, hermano, es algo diario. Yo sé que hemos hecho durante muchos años mucho énfasis en la cruz por nosotros. Ahora que ya has comprendido que Jesús murió por ti, necesitamos comprender de que ahora nosotros necesitamos morir para Él. Para que Él pueda llevar a cabo lo que Él quiere llevar a cabo. Amén. Hermano, si yo celebro, y debo celebrarlo, y así lo enseña las Escrituras, panes sin levadura, pero no estoy experimentando la liberación que Dios me quiere dar, estoy siendo muy doctrinal, pero muy poco práctico. Muy doctrinal, pero muy poco práctico. Y si queréis saber
si esto de la liberación es una necesidad, preguntarle a mi esposa acerca de mí. Y os va a decir que yo no solamente me equivoco, sino que hay ciertas cosas que no se dice que es del pie el que yo cojeo. ¿Eh? El que yo cojeo, ¿verdad? Siempre repetimos eso. ¿Cuánto necesitamos, hermanos? ¿Cuánto necesitamos? Voy a contar otra cosa. Hay un hermano que quiero mucho y que hablando de esto, de la necesidad que tenemos de la liberación, él me contó, dice, mira Luis, yo tenía un problema de creyente, siendo creyente ya. Dice, no me podía cruzar con una mujer guapa sin mirarla. Venía una mujer guapa y ¡wow! Y no era como se mira una rosa o una flor, era otro tipo de mirada. Dice, hasta que comprendí que eso no podía ser así. Y después de un culto maravilloso donde la palabra de Dios me llegó, se acabó ese pecado. Se acabó. Y ya no vuelvo a caer más en eso. Y salí del local de la iglesia a la calle. Y parece que Satanás había estado oyendo lo que había dicho, porque por la acera venía una chica. Venía una chica guapísima. No caigo. Dice, pero fue pasar la chica por mi lado y era como si una mano se me pusiese en la cara. ¿Verdad? ¿Entendéis lo que es liberación, hermano? Aquellos pecados en los cuales somos muy reincidentes en ellos y que nos estorban para una verdadera consagración. En cada uno de nosotros es distinto. Pero yo sé, o solo nos pasa a los demás acá esto. Amén. Luego tenemos primicia. De la primicia, hermanos, yo he puesto la confirmación de la fe y la experiencia de la vida de resurrección. Aquí vamos a pasar un pelín de más tiempo. Porque Cristo es nuestra primicia, ¿verdad? Fue hecho primicia de los que resucitaron. Amén. Amén. La confirmación de nuestra fe. Hermanos, en la resurrección de Cristo, se confirman las doctrinas más importantes de las Escrituras. Mira, si Cristo no resucitó, no podemos confiar en la Torá. El Salmo 14, cuando dice que no dejarás que mi cuerpo vea corrupción, que es un salmo mesiánico, olvídate de si Cristo no resucitó, no. Si Cristo no resucitó, Oseas 6:2, a ver si lo encuentra, Oseas 6:2, no tiene mucho sentido. Y al tercer día nos resucitará. Olvídate de eso. Si Cristo no resucitó, no podemos creer Lucas 24, cuando el Señor se le apareció a Cleofás y al otro. Yo siempre me pregunté, ¿por qué pones el nombre de uno? Digo, quizás porque yo puedo ser el otro. Quizás porque yo pueda ser el otro. Y siempre que hablo de ese pasaje, hablo de dos formas de hacer un camino. Cuando descendían de Jerusalén a Emaús, ¿cómo iban? Tristes, desanimados, desalentados y discutiendo. Y además ciego perdido. Pero cuando volvieron a Jerusalén, ¿cómo iban? No ardía nuestro corazón. Dos maneras de hacer un camino, pero fijaos bien. Cuando Jesús le dice, ay, tardos, ay,
dice que empezó a mostrarle con las escrituras, desde Moisés, los profetas, y señala Lucas, y todas las escrituras que era necesario, no existía el Nuevo Testamento entonces, que era necesario que el Cristo muriese, padeciese y resucitase de los muertos. ¿Verdad? Y dice Pablo que Cristo, eso lo dice en Corintios, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Pero si Cristo no resucitó, todo eso es mentira. Ahora, yo no sé si vosotros habéis tenido la misma experiencia que yo. Yo me he dado cuenta que hay dos cosas que al incrédulo le cuesta mucho trabajo creer. Sobre todo dos cosas. Una es la resurrección. ¿Os acordáis de Pablo en el Areópago cuando habló de la resurrección? Muchos se reían y se fueron. Pero ¿sabéis cuál es la otra cosa que he notado que a muchos le cuesta trabajo creer? Que una mujer pueda quedarse embarazada, engendrar un hijo sin conocer varón. Y que la Virgen María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Sabéis una cosa? Que Jesús resucitó me muestra a mí que eso es verdad. Porque si Jesús hubiese tenido un padre humano, no resucita. ¿Sabéis por qué no resucita? Porque Jesús, como ser humano, hubiese nacido pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Pero el hecho de que Jesús resucitase muestra de que los santos, como le dijo el ángel a María, que nacería de él, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Si Jesús no resucitó, no puede ser nuestro Redentor. Porque hace falta 4 cosas para ser Redentor. 1, querer. La otra cosa es ser solvente. Ser solvente. ¿Estáis cansados, hermano? ¿Qué es esto de ser solvente? Yo pongo un ejemplo de esto. Jonathan, hoy no, porque sábado está cerrado. Pero el lunes, si quieres, te puedes llegar a un banco que hay ahí, creo que es Unicaja, en esta misma calle, y pedirle 2 millones de euros. Tú le pides 2 millones de euros, y si te pregunta, ¿y a ti quién te avala para esto? Tú dile que Luis Morata. ¿Y sabes qué te van a contestar? Aparte de que no. ¿Y cómo te voy a dejar 2 millones de euros si Luis Morata debe 10? No soy solvente para eso. Ahora, si Jesús es pecador, él hubiese muerto por sus pecados, pero no era solvente para perdonar los nuestros y ser elegidos por Dios para llevar a cabo esa obra. Amén. Seguimos, rápido. Amén. Si Jesús no resucitó, no pudo enviar el Espíritu Santo. Cuando Pedro dice, esto que veis, esto que estáis viendo, es porque el que vosotros disteis a la muerte por manos de inicuo, pero con el consentimiento de Dios, Dios le ha resucitado de los muertos y le ha hecho Señor y Cristo, y por eso está pasando lo que veis. Si Cristo no resucitó, pues tenemos un problema gordo, ¿verdad? Uno de ellos es que podría estar con algunos, pero no en todos. A veces he hecho esta broma. Le he preguntado a un hermano, José,
¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? Imposible, está en el mío. Imposible si está en el mío. Ajá. Porque Cristo al resucitar se hizo el Espíritu que da la vida, y aún su cuerpo se neumatizó, puede estar en ti, en mí y en los corazones de tantas personas, ¿verdad que sí? Pero si Cristo no resucitó, ¿no? Si Cristo no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos. Hay mucho más, pero voy a dejarlo aquí en la libreta. No hace mucho estaba con mi familia. Yo soy el mayor de 7 hermanos. Y a todos ellos los llevé a la escuela dominical. Algunos recuerdan todavía, himno le llamábamos entonces, y a lo que hoy le llamamos canciones, le llamamos coritos. Algunos lo recuerdan, ¿no? Y cuando alguna vez vienen a alguna reunión nuestra y dicen, oye, ¿por qué no cantamos alguno de los antiguos? Porque es lo que ellos recuerdan, ¿verdad? Y en una de las últimas reuniones que tuve, les dije, mira, porque una hermana mía me dijo, dice, tú tienes que estar sufriendo, ¿verdad, Luisito? Porque ves que tú llevas un camino y nosotros no estamos siguiendo el camino que a ti te gustaría. Digo, ¿sabes lo que más me preocupa? Que cuando el Señor me lleve, os tendré que decir adiós. Porque quizás ya no vea más. Mientras yo quisiera deciros, hasta pronto. Hasta pronto. Pero si Cristo no resucitó, ni ellos ni yo. Amén. Primicias. Y luego la experiencia de la resurrección. Hermanos, mira, el pecado que hay en mi vida es experiencia, hermanos. No es doctrina. El pecado que hay en mi cuerpo, como dice Pablo, yo sé que en mí no morar bien, pues me hace verme como Pablo, miserable. ¿Y por qué me veo miserable? Porque el pecado es experiencia, no es una doctrina. Por eso yo necesito que la vida de resurrección sea experiencia. No solamente algo que está por ahí en el aire, que yo me imagino. No, hermano. No podemos ser... hay un libro por ahí, creo que lo tengo en mi biblioteca. Si tú lo encuentras, qué malo. Qué malo. Se llama El avivamiento en Indonesia. Donde cuando hubo allí un avivamiento, pues había que, digamos, repetir los milagros que encontramos en los evangelios, ¿no? Y entonces uno de los que habían que repetir era andar sobre el agua. Y iban a una conferencia 4 hermanos, a un río, que está, y además encima no sabían nadar. Y se metieron y se ahogaron. Y otros dijeron, anda, no tenemos vino para celebrar la mesa del Señor. Teníamos pan, pero no teníamos vino. Pero ya sabéis lo que pasó en Caná de Galilea, ¿verdad? El Señor convirtió el agua en vino. Entonces, ¿qué hicimos? Llenamos una copa de agua, oramos, Señor, por fe, queremos que cambies el agua en vino, porque queremos participar de tu Santa Cena. Y entonces participaron y dice, aquello sabía agua, pero por fe para nosotros era vino. Ay, hermanos, nos reímos, pero nosotros, como dije al principio, podemos ser muy ricos en la doctrina, pero muy pobres en la experiencia. Las preguntas para la tarde van a ir por ahí. No tengo tiempo de explicar mucho de esto, pero la experiencia de la vida de resurrección nos santifica.
La experiencia de la vida de resurrección nos transforma. No preguntarle a mi esposa qué tal transformado estoy yo. ¿Ah? La experiencia de la resurrección nos glorifica. Y la experiencia de la resurrección nos edifica. Seguimos, hermanos. Nada más que estas 4 cosas serían para pasar tiempo, ¿verdad? Ahora entramos en Pentecostés. En Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Amén. La experiencia gloriosa, porque de Pentecostés podemos aprender muchas cosas. Pero yo he elegido aquí la experiencia gloriosa de la generosidad. Porque dice Deuteronomio, cuando estés en la tierra que Jehová tu Dios te da, de todo aquello que Dios te ha dado, pues ven en Pentecostés al lugar que Jehová tu Dios ha elegido. ¿Y a quién se lo ofrecía? Primero a Dios, luego a los sacerdotes y luego para todos los que estaban allí alrededor. Me llama la atención, hermanos, que cuando por año hemos leído Hechos capítulo 2, y dije, hermano, no me voy a meter si el primer Pentecostés fue en el Sinaí cuando recibieron la palabra, que lo creo, pero eso lo dejo mejores maestros que yo. Pero me llama la atención que los hermanos hicieron un énfasis muy especial en las lenguas. Y hablaron nuevas lenguas. Pero muy poco énfasis en que tenían en común todas las cosas. Y que no había ningún necesitado entre ellos porque vendían lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Hermano, eso es más difícil que hablar lenguas. Y era Shavuot, ¿verdad? Así que la experiencia de la generosidad, porque de acuerdo a 1 Corintios 4:17, dice que no tenemos nada que no hayamos recibido, porque lo que recibimos de Dios no es solo para nosotros. Dios te ama y quiere que ames. Dios te perdona y quiere que perdones. Dios es bondadoso, tiene misericordia de ti y quiere que tú seas misericordioso, ¿verdad? Todo lo que recibimos de Dios es para entregarlo. La generosidad es una de las expresiones más poderosas del reino de Dios. Y eso lo podemos ver en Hechos 4:32 a 35. Luego tenemos trompeta. ¿De qué nos habla trompeta? Pues de la segunda venida de nuestro Señor. Amén. De que el Señor está viniendo. Ya voy a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Voy a ir un poquito más rápido. Fiesta de trompeta. Una esperanza que nos purifica. Una esperanza que nos purifica. Ahora, fijaos bien, el otro día creo que hablábamos algo de esto. Hay 2 expresiones para la venida del Señor. Creo que en griego. Una es Maranata. ¿Y esto qué quiere decir? Que todavía no está aquí, pero viene. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, amén. Pero luego hay otra palabra que no sé decirla yo bien, pero creo que es paurusía. Paurusía. Y esa palabra está relacionada con la manifestación. O sea, cuando Jesús está en Caná de Galilea y está en las bodas, donde convirtió el agua en vino, después de hacer ese gran milagro, dice, y esto fue un principio de manifestación de él. Él estaba allí. Él estaba.
Pero hasta que hizo eso no se manifestó. De tal manera, hermanos, que parucía puede ser también el Señor está viniendo. ¿Y a dónde está viniendo? A ti. A ti. Esto sí lo vamos a leer. La primera de Juan, y lo vais a encontrar enseguida, porque el capítulo 3, versículo 4, bueno, ese lo sabemos de memoria. Pero yo voy a mirar los tres primeros. Los tres primeros. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahí está. Esto no lo dice Juan, lo digo yo. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Pero fijaos bien. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, parucía, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, ¿verdad? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo. Qué bien, hermana, que estés esperando Maranata. Pero hay algo que no tienes por qué esperarlo, sino disfrutarlo. El Señor está creciendo en ti. Por lo tanto, está viniendo. Amén. Yom Kippur. Ayuno y perdón. Dos principios importantísimos de madurez personal o como pueblo de Dios. El ayuno, pero el ayuno de Dios. Como muy bien se explica, y no tenemos tiempo para esto, en Isaías capítulo 58. Donde ayunar no es solamente dejar de comer lentejas. Es mucho más. Nosotros tuvimos 4 o 5 semanas. Más, ¿no? Estudiando el ayuno, hermano. Estudiando el ayuno. Oh, y fue una bendición tremenda. Yo aprendí, por ejemplo, que tenía que ayunar ¿se dice expectativas? La expectativa mía para esta mañana es que aquí íbamos a hacer entre 70 y 80. Y como no se cumple mi expectativa, me siento fatal. Me siento fatal. Pero si aprendo a ayunar de expectativa, no me siento mal, me siento bien, normal. Todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios, porque yo puedo ser como el fariseo que estaba orando allí, que le dice 2 veces en semana. Bueno, Yom Kippur era una vez al año, pero ¿cuánto eran? 104 veces. Oraba al año este hombre, pero no salió justificado. No salió justificado. El ayuno no es una moneda de cambio. El ayuno no es algo que yo hago, un sacrificio que yo hago para que Dios me dé algo. No es eso, ¿verdad? Ayunar es dejar a un lado cosas lícitas e importantes que Dios me dio. La comida y la bebida son lícitas y son muy importantes por algo que considero que es más importante. Hay momentos, hermanos, en la vida en que tú tienes una carga muy especial que Dios ha puesto en tu corazón por algo y te olvidas hasta de comer. Señor, tengo hambre, pero eso queda para después. Ahora para mí es más importante esto porque es una carga que tú has puesto en mi corazón. ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió?
Isaías 58:12. Desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, libertad a los quebrantados y romper todo yugo. Aquí hay para mucho, ¿verdad? Pero ahí lo dejo por si a alguno se le ocurre luego escuchar esto y quiere ampliarlo y enseñárnoslo, pues mira qué bien. Amén. Así que 2 principios importantísimos de madurez personal o como pueblo de Dios: el ayuno y el perdón. Perdonar porque hemos sido perdonados. Perdonar porque la falta de perdón frena el crecimiento hacia la madurez del Hijo de Dios. Perdonar porque Cristo reina en todo nuestro ser, incluidos nuestros sentimientos. Amén. Me encanta Esteban. ¿Sabéis de qué Esteban hablo, verdad? Del que fue apedreado. Murió apedrada. Y mientras estaba muriendo, ¿qué decía? Padre, perdónales porque no saben lo que hace. ¿Quién había dicho eso antes? ¿Quién había dicho eso antes? Había crecido tanto Cristo en Esteban que los sentimientos de Cristo eran los sentimientos de Esteban. Amén. Y luego tenemos tabernáculo. Ahí anda. Ahí anda. Y de aquí voy a resaltar una cosita más porque luego vamos a poner un vídeo. ¿Ven? Una cosita. La necesidad de la unidad para la plena realización y consumación del proyecto de Dios. Voy a repetirlo. La necesidad de la unidad para la plena realización y consumación del proyecto de Dios. Primero que debemos aprender que somos peregrinos en la tierra. No somos indigentes. Un indigente está ahí porque está. Y a ver lo que da el día. Pero no tiene proyecto de vida. No tiene proyecto de vida. Pero nosotros no somos indigentes, hermano. Somos peregrinos. Sabemos de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, ¿verdad? 2, porque la naturaleza divina de Dios crece en nosotros y Dios es uno. La falta de unidad en el pueblo de Dios no es la falta de un conocimiento intelectual, es la falta del crecimiento de la naturaleza de Dios en nosotros. Cuanto más crece Dios en ti, más crece Dios en mí, más uno somos. Amén. Porque somos, vamos y estaremos en la Nueva Jerusalén. Y ahora fijaos bien, la mayor expresión, por lo menos la que yo encuentro, de la Nueva Jerusalén es precisamente la unidad. Una sola expresión, el jaspe. Y había un muro que era de jaspe, la misma expresión que tiene Jehová Dios en el capítulo 4 de Apocalipsis. El que estaba sentado en el trono y su apariencia era como jaspe. Una sola ciudad, un solo templo, una sola esposa, un solo muro, una sola calle, un solo río, un solo árbol de la vida, un solo trono y un solo ministerio: ser luz y sanidad a las naciones. Uno. Hermanos, necesitamos vivir la experiencia de las fiestas de Dios, no solamente conocerla intelectualmente. Necesitamos vivirlo. Si hay algo, hermanos, y los hermanos de aquí lo saben, que tengo una carga tremenda, es precisamente por la unidad. Por la unidad. Hay demasiados hermanos esparcidos.
Y eso hace muy, muy difícil la edificación. Nosotros tuvimos contacto hace años con unos hermanos, no voy a dar nombre, y estos hermanos como eran una familia, solo eran una familia, que habían conocido lo que ellos llaman la iglesia. Pero como era una familia con posibles, no se perdían ningún retiro ni ningún campamento. E iban a Alemania, o a Francia, o a Suiza. Era prácticamente una vez cada mes o mes y medio. Pero como su economía era buena, pues allí iban a los retiros. Pero ¿sabéis una cosa? Que ellos creían que la iglesia eran los retiros. Y hermanos, en los retiros están los mejores predicadores. En los retiros, cuando nos reunimos en un hotel para estar 2 días, 3 días juntos, allí se ve lo mejor de nosotros. Pero la iglesia es otra cosa. La iglesia es otra cosa. Hay una expresión que dice que estar en el cielo con los santos redimidos es la gloria. Pero estar en la tierra con los santos en transformación es otra historia. Es otra historia. ¿Cuánto necesitamos, verdad, que desaparezca tanta levadura que hay en nosotros? ¿Cuánto necesitamos una verdadera consagración? ¿Cuánto necesitamos la vida de resurrección manifestándose en nosotros? ¿Cuánto necesitamos vivir de verdad el verdadero ayuno y la capacidad de perdonarnos los unos a los otros? ¿Y cuánto necesitamos vivir en unidad para que Dios tenga lo que Él desea tanto? Amén. Y ahora os invito a ver un vídeo.